Cuento número 95, una hormiga pirata. En un lugar muy lejano existían unos piratas que robaban muchos tesoros de todas partes donde visitaban. Su barco era uno muy bonito. Los colores que prevalecían eran el rojo, negro y blanco. De esos mismos colores era su bandera. Tenían una bodega gigante donde guardaban el oro y otra donde guardaban todo su alimento. Lo único que no tenían esos piratas era una mascota. Los demás barcos piratas se caracterizaban por tener un loro, pero ellos hasta el momento no tenían a ningún animal. Los piratas no podían quedarse atrás, por eso decidieron que en el próximo lugar a donde llegaran iban a seleccionar su próxima mascota. Fue así como llegaron a la ciudad más cercana. Allí lo primero que hicieron fue aparcar su barco en el puerto, luego saquearon los lugares cercanos y ahí sí fueron a la zona donde quedaban las granjas. Allí pensaban seleccionar un animal que estuviera a la altura de su barco. Eran unos piratas muy rudos y se imaginaban un animal como el león, el tigre o hasta un elefante. Pero tenían dos problemas. El primero era que su barco no podría mantener un animal de esa categoría. Y lo segundo era que allí no iban a encontrarlo. Les tocaba conformarse con los animales que hubiera en la granja y la verdad apenas los vieron no se sintieron muy complacidos. Los únicos animales que veían eran los caballos, las vacas, los cerdos, las gallinas y ninguno de ellos cumplirían con los requisitos. Decepcionados de haber perdido su tiempo, los piratas deciden devolverse para la ciudad. Allí nuevamente saquearon los lugares por donde pasaban y aumentaban su bodega de tesoros y víveres. Mientras se encontraban en una de las casas saqueando, uno de los piratas se dio cuenta que en una jaula estaba encerrado un loro. En el momento en que vieron, pensaron en que ese animal sería el indicado, además de que era uno de los que caracterizaba a cualquier barco pirata. Tomaron al animal y como estaba dormido lo asustaron. Peleó un poco para no dejarse llevar y gritaba bastante, pero al final lo sacaron de su jaula. Uno de los piratas le pidió al más joven que lo metiera en una caja y le hiciera unos orificios para que pudiera respirar mientras iban al barco y lo encontraban su lugar. Pero el pobre loro pataleó y no permitió que lo encerraran allí. Al ver que la situación se estaba poniendo difícil, les ordenó que lo devolvieran a la jaula y que en ella lo transportaran. Cuando ya el loro estaba en su jaula y se lo iban a llevar, se desmayó y armó todo un show para que los piratas creyeran que el loro viejo se asustó y había muerto. Hizo tan bien su actuación que los piratas se creyeron la escena y lo terminaron dejando sobre la mesa al lado de la puerta de la salida de la casa. Era un loro muy astuto, logró salvarse y pensaba contarle todo a sus dueños para que atraparan a los piratas ladrones. Los piratas se sentían muy decepcionados con su intento fallido por encontrar un animal para su barco, pero no se rendirían, buscarían en las demás casas para ver si encontraban más loros, pero al parecer ese era el único. Lo que encontraban eran perros, gatos o ratones, pero no un animal digno para poseer. Cansados de buscar, los piratas se sentaron en un andén cerca del puerto donde habían dejado su barco. Ya debían ser las 5 de la tarde porque el sol empezaba a esconderse. Los piratas tenían la mirada en el piso y de repente vieron cómo las hormigas transportaban ramitas y con comida para su casa. Les pareció gracioso y les llamó la atención una en particular. Era la única que no trabajaba. Las demás le solicitaban ayuda y ella simplemente se dedicaba a ignorarlas. Los piratas escucharon atentamente lo que sucedía y entendieron por qué aquella hormiga no quería ser igual a las demás. Ese pequeño animalito no se sentía a gusto con esa vida. Ella quería explorar, conocer más animales, vivir aventuras y allí con esa vida tan monótona no lo lograría. Por eso, al ver a los piratas, la hormiga se apartó de su grupo y saludó a cada uno. Le solicitó estudiar la posibilidad de que consideraran ser parte de su barco y convertirse en mascota. La pequeña hormiga se había enterado de que los piratas estaban buscando y ella quería postularse. Cuando los piratas la escucharon, su risa no paró hasta después de 15 minutos. Sus risas tenían un volumen tan alto que contagió a las personas que estaban a su alrededor. Los piratas no se caracterizaban por ser muy sociables, por eso cuando se dieron cuenta que las otras personas estaban riendo con ellos, las asustaron y aparte de eso les quitaron sus pertenencias. Ya cuando se lograron incorporar, le dijeron a la hormiga que ellos no permitirían que se uniera porque no querían ser la burla de los demás piratas. Ellos tenían claro lo que en realidad necesitaban y ella no cumplía con ninguno
de los requisitos. La hormiga, indignada por lo que estaba escuchando, hizo una retirada. Pero no se fue como perdedora, les iba a demostrar de lo que sería capaz y de lo que ellos perderían si la dejaban ir. Lo que pensaba la hormiga era hacerlos arrepentir por lo que le habían dicho y que les rogarían por pertenecer a su barco. Pero eso no lo sabían los piratas. Ellos solo siguieron allí en el andén sin decir nada más y descansaron. Pensaban en qué otros lugares podrían visitar para obtener a su mascota. Cada uno estaba elevado en su pensamiento cuando de repente pasó lo inesperado. Vieron cómo el grupo de personas que se había reído con ellos, las que les habían robado, estaban amarradas y amordazadas. Fue en tan solo un momento y se dieron cuenta además que la hormiga lo había hecho con una cuerda. Ella era quien los había atado. Con ese acto de valentía, los piratas se convencieron de que esa pequeña hormiga tenía la valentía que necesitaban, aunque no le rogaron exactamente como ella quería. Uno de los piratas solo se limitó a decir: hormiga, vamos. Así fue como esa pequeña hormiga se volvió una pirata, aunque sus inicios fueron complicados porque cuando se le presentaron a los demás barcos piratas se burlaron todos y empezaban los enfrentamientos porque los piratas defendían a su nueva y valiente mascota. La defendieron tanto que los demás barcos le pidieron pruebas de lo que tanto alardeaban, pero creo que aceptar ese reto fue una mala decisión. Lo digo porque aquella hormiga fue una estafadora. Se alió con aquellas personas a las que había robado para que, a modo de venganza, le hicieran creer que la hormiga sería la indicada y dejarlos en ridículo con los otros piratas. El plan salió tal y como lo habían pensado. Los piratas quedaron en ridículo frente a los demás piratas y lo único que pudieron hacer fue deshacerse de la hormiga estafadora. Al caer en el agua, afortunadamente cayó sobre una hoja, la misma que le permitió volver a su ciudad de origen y contarle la historia a las demás. Al final, la hormiga vivió la aventura que quería y se había vengado por todos los que sufrieron sus saqueos.